La epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 8. La vida en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación Culpa. hay para los que están en Cristo Jesús. Se refiere anteriormente a Romanos capítulo 6, versos 3 al 5, y nosotros, siendo bautizados en su muerte, que habla de la crucifixión, Los que no andan conforme a la carne, que dependen en la fuerza personal y la capacidad de sí mismo o grandes esfuerzos religiosos para vencer el pecado. sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo trabaja exclusivamente dentro de los límites legales de la obra terminada de Cristo. Nuestra fe en aquella obra terminada, es decir, la cruz, garantiza la ayuda del Espíritu Santo, que garantiza la victoria. Porque la ley, Lo que estamos a punto de dar es una ley de Dios, ideado por el carácter divino en la eternidad pasada. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Esta ley, de hecho, es el orden prescrito de Dios para la victoria. del Espíritu, El Espíritu Santo, es decir, la manera que el Espíritu obra. de vida, La vida viene de Cristo, pero por el Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versos 13 al 14. en Cristo Jesús. Cuando Pablo usa este término o uno de sus derivados, él se refiere, sin fallar, a lo que Cristo hizo en la cruz, lo que hace que esta vida sea posible. Me ha librado Me otorgaba victoria total. de la ley del pecado y de la muerte. Estas son las dos leyes más poderosas en el universo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús sola es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Significa que si el creyente intenta vivir para Dios, por alguna manera, aparte de la fe en Cristo y la cruz, él está condenado al fracaso. Lo que la ley no pudo hacer, porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa, por cuanto era débil por la carne. Aquellos bajo la ley tenían solo su fuerza de voluntad, que es el modo deplorable insuficiente. Entonces, a pesar de cómo se esfuerzan en su intento, eran incapaces de guardar la ley en aquel entonces, y la misma inhabilidad persiste actualmente. Toda persona que trata de vivir para Dios por un sistema de leyes está condenada al fracaso, porque el Espíritu Santo no funcionará en esa capacidad. Dios, enviando a su Hijo, Se refiere a la condición indefensa del hombre, incapaz de salvarse e incapaz de guardar hasta una ley simple y, por lo tanto, en extrema necesidad de un Salvador. en semejanza de carne de pecado. Significa que Cristo era en realidad humano. Se conformó, en apariencia, a la carne, que está caracterizada por el pecado, sin embargo, libre de pecado, Y a causa del pecado, para expiar el pecado, destruir su poder y salvar y santificar a sus víctimas. condenó al pecado en la carne, Destruyó el poder del pecado al dar su cuerpo perfecto como sacrificio a favor del pecado, que lo hizo posible para que el pecado fuese derrotado en nuestra carne. Todo fue posible por medio de la cruz. para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, La ley que cumple su realización completa en nosotros solo puede ser hecha por la fe en Cristo, y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, que no andamos conforme a la carne, no según nuestra propia fuerza y capacidad. sino conforme al Espíritu. La palabra andar se refiere a la manera en la cual ordenamos nuestra vida. Cuando colocamos nuestra fe en Cristo y la cruz, al entender que todas las cosas nos vienen de Dios por medio de la cruz, siempre haciéndola el objeto de nuestra fe, el Espíritu Santo puede obrar entonces poderosamente dentro de nosotros, que produce el fruto del Espíritu. Es lo que andamos conforme al Espíritu realmente significa. Porque los que viven conforme a la carne se ocupan en las cosas que son de la carne, Se refiere a los creyentes que tratan de vivir para el Señor por medios además de la fe en la cruz de Cristo. pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquellos que colocan su fe en Cristo y la cruz lo hacen exclusivamente, hacen lo que el Espíritu desea, que solo puede traer la victoria. El contraste. Porque la mente puesta en la carne es muerte, No se refiere a mirar demasiado televisión, como algunos piensan, sino más bien cuando se procura vivir para Dios fuera de su orden prescrito. Los resultados serán el pecado y la separación de Dios. pero la intención del Espíritu es vida y paz. El orden prescrito de Dios es la cruz. Exige nuestra fe constante en aquella obra terminada, que es el camino del Espíritu Santo. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Otra vez,
Se refiere al intento de vivir para Dios por medios, además de la cruz, que coloca a uno contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En su forma más simple quiere decir que lo que está haciendo, fuera lo que fuera, no está en el orden prescrito de Dios, que es la cruz. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Se refiere al creyente que intenta vivir su vida cristiana por medios, además de la fe en Cristo y la cruz. Pero vosotros no estáis en la carne, En cierto sentido de la palabra hace la pregunta, ya que usted es un creyente y ya no confía en la carne, ¿por qué recurre a la carne? sino en el Espíritu. Como creyente, ya tiene el privilegio de ser guiado y autorizado por el Espíritu Santo. Sin embargo, Él hará tal para nosotros sobre la condición de nuestra fe en la obra terminada de Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si usted es realmente salvo, Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de él. Pablo dice que la obra del Espíritu en nuestras vidas fue hecha posible por lo que hizo Cristo en el Calvario y la resurrección. Pero si Cristo está en vosotros, Él está en usted por el poder y la persona del Espíritu. Gálatas capítulo 2, verso 20. el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Quiere decir que el cuerpo físico está incapacitado debido a la caída. Por consecuencia, se le presenta una tarea infructuosa al creyente que intenta vencer por fuerza de voluntad. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Solo el Espíritu Santo puede hacer lo que hemos de ser, lo que significa que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Otra vez, Él realiza todo lo que tiene que hacer dentro de los límites de la obra terminada de Cristo. Y si el Espíritu El Espíritu Santo, de aquel de Dios, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y Él definitivamente lo hace. el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Nos da poder en nuestros cuerpos mortales para que podamos vivir una vida victoriosa. Por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos el mismo poder en nosotros, por el Espíritu, que resucitó a Cristo de los muertos y está disponible sobre la premisa de la cruz y nuestra fe en aquel sacrificio. Así que, hermanos, Quiere decir que Pablo se dirige a los creyentes. deudores somos, Se refiere a lo que le debemos a Jesucristo por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. no a la carne, No le debemos nada a nuestra propia capacidad. Quiere decir que tal no puede salvarnos ni darnos la victoria. para que vivamos conforme a la carne. Vivamos conforme a la carne. Se refiere a nuestras obras, que Dios nunca puede aceptar y que nunca puede traernos la victoria, sino más bien solo la derrota, Porque si vivierais conforme a la carne, según su propia fuerza y capacidad, que está fuera del orden prescrito de Dios. moriréis. Usted no podrá vivir una vida cristiana victoriosa, Pero si por el Espíritu por el poder del Espíritu Santo, mortificáis las obras de la carne, que el Espíritu Santo solo puede hacer. viviréis. Andaré en victoria, pero otra vez, a pesar de correr el riesgo de repetir demasiado, nunca debemos olvidar que el Espíritu obra integral y completamente dentro de los límites de la cruz de Cristo. Significa que siempre debemos hacer la cruz el objeto de nuestra fe, dándole libertad de acción para obrar. La liberación. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, El Espíritu siempre nos guiará a la cruz. los tales son hijos de Dios. Vivimos como hijos de Dios, que se refiere a la victoria total en cada aspecto de nuestras vidas. Si la naturaleza pecaminosa domina a una persona, seguramente él no vive como un hijo de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, Cuando trata de vivir de acuerdo con un sistema de obras y leyes, solo logrará estar en esclavitud. para estar otra vez en temor. Semejante vida crea un clima perpetuo de temor en el corazón de ese creyente. Si no habéis recibido el espíritu de adopción, El Espíritu Santo nos ha adoptado en la familia de Dios. por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu Santo facilita al Hijo de Dios para que pueda llamar a Dios Padre, que se logra a causa de Jesucristo. Porque el mismo espíritu Él mismo. da testimonio a nuestro espíritu. Quiere decir que constantemente Él nos dice y atestigua ciertas cosas. De que somos hijos de Dios.
Significa que ya lo somos, y hemos de disfrutar todos los privilegios como tal. Solamente si entendemos que todos estos privilegios nos vienen de Dios por medio de la cruz. Y si hijos, Hijos de Dios, también herederos, un privilegio, herederos de Dios, el enriquecimiento más alto de todos. y coherederos de Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece por medio de la cruz, que fue realizada para nosotros. Si es que padecemos juntamente con Él, No se refiere al simple sufrimiento, más bien sufriendo con Él, referente a su sufrimiento en la cruz, que nos trajo la victoria total. para que juntamente con Él seamos glorificados. Él ha sido glorificado, y seremos glorificados, todo hecho posible por la cruz. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo presente se padece, Se refiere al mundo y su condición debido a la caída. no es de comparar con la gloria venidera, La gloria de la época del futuro venidero no tendrá nada que ver con la miseria de esta época presente. que en nosotros ha de ser manifestada, Nuestra gloria será una gloria reflectora, que viene de Cristo. porque el continuo anhelar de las criaturas Debiera haberse traducido, porque la esperanza ardiente de la creación, espera la manifestación de los hijos de Dios, referente a la resurrección de vida por venir, porque las criaturas la creación. fueron sometidas a vanidad, La caída de Adán señaló la caída de la creación. no por su propia voluntad, La creación no pecó, justo como tal, no pueda pecar, pero se hizo sujeto al resultado del pecado, que es la muerte. sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, Se refiere a Dios como quien dictó la sentencia debido a la caída de Adán, pero al mismo tiempo nos dio una esperanza. Aquella esperanza es Cristo, quien rectificará todas las cosas. de que también la misma criatura La creación será librada, expresa que esta esperanza facilita el efecto de aquella liberación que Él hizo por la cruz. de la esclavitud de la corrupción, Indica mortalidad, es decir, muerte. a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Cuando el hombre cayó, la creación cayó. Cuando el hombre sea liberado, también la creación será liberada. Y se expresa en la palabra también. porque sabemos que todas de la creación, Todo fue afectado por la rebelión de Satanás y la caída de Adán. gimen a una, y a una está gimiendo con dolores de parto hasta ahora, Se refiere al deseo común de los elementos de la creación para traerlos a su perfección original. y no solo ellas, La creación y todo lo que ésta incluye. sino también nosotros mismos, Se refiere a los creyentes. que tenemos las primicias del Espíritu, Aunque Jesús trató con todo lo que se perdió a causa de la caída en la cruz, solo tenemos una parte de aquella posesión ahora, mas el resto vendrá con la resurrección. aún nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, Declara el hecho obvio de que todo lo que Jesús pagó en la expiación todavía no se ha realizado totalmente. esperando la adopción, Debiera traducirse, esperando el cumplimiento del proceso que la adopción en la familia de Dios garantiza. es a saber, la redención de nuestro cuerpo, La glorificación de nuestro cuerpo físico que ocurrirá en la resurrección. porque en esperanza somos salvos, Quiere decir que la mayor parte de nuestra salvación está aún en el futuro. pero la esperanza que se ve no es esperanza, Declara de otro modo la gran verdad de lo que la salvación proporciona. No se ha dado todo al creyente. porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En efecto, sin rodeos nos dice, lo que viene está por encima de nuestras mejores expectativas de lo que está aquí en el presente, que es incomparable. Pero si esperamos lo que no vemos, Claramente nos dice que es más, y mucho más, está por venir. con paciencia esperamos, Explica la certidumbre de su llegada, porque el Espíritu Santo ha prometido que así será. y asimismo también el Espíritu, El Espíritu Santo. ayuda nuestra flaqueza, La ayuda que nos da el Espíritu Santo fue posible en su totalidad por medio y a través de lo que Jesús hizo en la cruz. porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, Señala el significado de la oración, pero también sin el Espíritu Santo todo es vano. pero el mismo Espíritu, Él mismo,
pide por nosotros, Él solicita o intercede de nuestra parte, con gemidos indecibles. no con gemidos del Espíritu Santo, sino que son nuestros, que se relaciona a lo que viene del corazón y no se puede decir adecuadamente en palabras. Pero el que escudriña los corazones Dios el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, lo que el Espíritu quiere que sea hecho, y no lo que nosotros queremos que sea hecho. porque conforme a la voluntad de Dios, Él El Espíritu Santo. intercede por los santos. La meta principal del Espíritu es realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, no nuestros deseos personales. En otras palabras, el Espíritu no es un botones glorificado. Los vencedores. Y sabemos que a quienes aman a Dios, La primera condición, todas las cosas los ayudan a bien, pero solo si llenan ciertas condiciones. es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Significa que es su propósito y no el nuestro, que es la segunda condición. De este modo, todas las cosas no se realizarán para nuestro bien. Porque a los que antes Él Dios, conoció, también los el conocimiento previo de Dios, predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, nunca es la persona que está predestinada, sino más bien el plan. para que Él Jesús. sea el primogénito entre muchos hermanos. No significa que Jesús nació de nuevo como un pecador, como algunos lo enseñan, más bien que Él es el padre del plan de la salvación, después de haber pagado el precio en la cruz, que hizo todo esto posible. Y a los que Él Dios, predestinó, conformará la imagen de su Hijo. a estos también llamó. Sin aquel llamado, el hombre no puede ser salvo. Tristemente, muchos rechazan el llamado. Proverbios capítulo 1, versos 24 al 33. Y a los que llamó, a estos también justificó. Aquellos que respondieron fielmente el llamado, Y a los que justificó, a estos también glorificó. glorificará en la resurrección. La justificación garantiza que será hecho. Pues, ¿qué diremos a esto? Se refiere al sufrimiento que se sobrelleva en la actualidad. Romanos capítulo 8, versos 17 al 18, en comparación con la gloria que será revelada en nosotros. Si Dios es por nosotros, Debiera traducirse, puesto que Dios está por nosotros. ¿quién contra nosotros? Es quien puede estar contra nosotros, lo que realmente importará. El que no escatimó ni a su propio Hijo, Corresponde a la gran dádiva de Dios, es decir, el Señor Jesucristo. antes le entregó por todos nosotros. La cruz. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Podemos tener todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por las cuales pagó Jesús en la cruz. Es decir, si nuestra fe está siempre en Cristo y la cruz. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 7. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En efecto, quiere decir, ¿quién declarará a aquellos culpables a quienes Dios declara justos? Dios es el que justifica. Es Dios quien pone las reglas para la justificación, no el hombre. ¿Quién es el que condenará? Ningún hombre tiene el derecho de condenar el plan de la justificación de Dios. Cristo es el que murió. Si alguien condena a un creyente que confía únicamente en Cristo para la justificación y la santificación, él condena al mismo tiempo a Cristo y su muerte en la cruz. Más aún, el que también resucitó, La resurrección ratificó el hecho de que Jesús era el sacrificio perfecto y que Dios lo aceptó como tal. quien además está a la diestra de Dios, Se refiere a la exaltación de Cristo, el que también intercede por nosotros. a la mano derecha de Dios, que demuestra que su sacrificio ha sido aceptado, que garantiza la intercesión por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Habla del amor de Cristo por el creyente, en vez del amor del creyente por Cristo. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Somos protegidos contra toda influencia exterior, pero no de nosotros mismos. Si una persona quisiera, él puede separarse del amor de Cristo cuando rechaza la cruz. Como está escrito, Salmos, capítulo 44, verso 22. por causa de ti somos muertos todo el tiempo. El mundo siempre estaba opuesto a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Lamentablemente, también la mayoría de la iglesia.
somos estimados como ovejas del matadero. La manera que el mundo nos mira, en sus ojos, somos merecedores solo para la degollación. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Es una santa arrogancia de la victoria y la fuerza de Cristo. Por medio de aquel que nos amó. Él nos amó tanto que dio su vida en la cruz, que solo nos hace más que vencedores. Por lo cual estoy convencido. El apóstol ha afrontado las cosas de las cuales él ahora habla. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor de Dios que se extiende a nosotros fue hecho posible únicamente por Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Otra vez, este es el amor de Dios por nosotros, que nunca vacila porque estamos en Cristo Jesús.